Muy bien, pues vamos a comenzar con el segundo día de las actividades de diciembre. Ayer asistimos a los diálogos fraternos en torno al Evangelio según el Espiritismo. Disfrutamos Sí. muchísimo de una tarde muy interesante junto a las reflexiones que nos regalaron nuestros invitados. Y hoy queremos conocer algo más sobre la existencia de Jesús y lo haremos desde una visión histórica. ¿Y quién mejor que Juan José Torres, amigo y compañero espírita, para que nos traiga tantísimas informaciones que sus estudios recopilan? Siempre es una alegría tenerle en el CEL por su compañía, por su conocimiento y sobre todo porque sentimos que su trabajo y su calidad humana son el reflejo de su espíritu. Es una persona muy cercana que nos traslada siempre, bueno, pues una confianza, una serenidad y todo, toda su experiencia. Así que la tarde promete bastante. Estamos deseando oírle, pero antes, pues como siempre solemos hacer, Anne hará una lectura y luego Sara pues procederá a hacer una presentación más adecuada para dar paso a la conferencia. Bienvenido Juanjo, bienvenidos todos, todas, gracias por vuestra presencia y comenzamos, Ane, adelante con la lectura que hemos programado. Buenas tardes, bienvenido Juan José. Bueno, he elegido como lectura de armonización un pequeño extracto de la respuesta que hace Fenelón a la pregunta 917 del Libro de los Espíritus: ¿qué medio hay para destruir el egoísmo? Causalmente, como suele ocurrir, tiene mucho que ver con todo lo que hablamos ayer. Y dice así: el hombre quiere ser feliz y este sentimiento es natural. Por esta razón, trabaja sin cesar por mejorar su posición en la tierra. Busca las causas de sus males para remediarlos. Cuando comprenda que el egoísmo es una de esas causas, la que engendra el orgullo, la ambición, la codicia, la envidia, el odio y los celos, que le perjudican a cada instante, que perturba todas las relaciones sociales, provoca disensiones, destruye la confianza y obliga a estar siempre a la defensiva contra su vecino, que hace, en fin, del amigo un enemigo. Entonces comprenderá que ese vicio es incompatible con su propia felicidad. El egoísmo es el origen de todos los vicios, como la caridad es el de todas las virtudes. Destruir uno y fomentar la otra debe de ser el objeto de todos los esfuerzos del hombre, si quiere asegurar su dicha en la tierra y en el porvenir. Después de esta magnífica lectura, doy paso a Sara para que haga la presentación. Adelante, Sara. Muchas gracias, Anne. Sí, voy a hacer una breve presentación de Juan José Torres antes de empezar la conferencia. Bueno, Juan José conoce muy bien el espiritismo, ya que nació en una familia espírita. En la actualidad es miembro de la Asociación Espírita de Córdoba, participa dando charlas en diversos canales espíritas, colabora con la revista espírita Evolución CIMA. Es autor del libro titulado Filosofía Espírita y es propietario del canal de YouTube titulado Espiritismo Hoy. Así que Juan José Torres, sé bienvenido a esta casa espírita y cuando quiera puede comenzar su conferencia. Muchas gracias. Eh, Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a las compañeras del Grupo Espírita, del Centro Espírita León Denis, por haber tenido la deferencia de invitarme a compartir estas ideas, a hacer estas reflexiones en torno de la figura del que, por lo menos en nuestro mundo occidental, es el personaje más importante, el personaje más relevante. Dejarme que comparta. Bien. Bueno, el tema que, bueno, ya lo han comentado en la presentación, el tema que voy a abordar es existencia histórica
de Jesús. Es un tema extenso, por lo tanto vamos a presentarlo a modo de vuelo de pájaro. Hay muchas cuestiones dentro de la existencia histórica de Jesús que habría que tener en cuenta y lógicamente eso no es posible dentro del marco de una exposición. Por lo tanto, vamos a dar algunas ideas, vamos a hacer algunas reflexiones que yo creo que pueden ser interesantes y que pueden ayudarnos a ubicar históricamente a Jesús. ¿Qué pasa? Ahora. Bueno, lógicamente esta es una pregunta relevante, si Jesús existió o no existió realmente. En el espiritismo nosotros aceptamos la existencia de Jesús como un hecho. Aquí no hay discusión. Yo no he conocido ni conozco ningún espírita que niegue la existencia histórica de Jesús. Pero yo creo que la pregunta es pertinente. Es pertinente porque habría que plantearnos si nosotros admitimos la existencia de Jesús como una cuestión de fe, es decir, la admitimos como un dogma. Y si lo estamos haciendo así, ¿no estaríamos contrariando la propuesta racional del espiritismo de no aceptar nada de forma dogmática? ¿Sabemos los espíritas los argumentos que hay para defender la existencia histórica de Jesús? ¿O es una cuestión que damos por hecho, que la aceptamos como parte de nuestra cultura, pero sin entrar a reflexionar si realmente existió este personaje? Hace algunos años vinieron al grupo de Córdoba, todavía teníamos las reuniones presenciales, unos espíritas de Brasil que fueron los fundadores del grupo espírita, el grupo espírita de Córdoba. Y ellos, lógicamente, están muy en el marco de un espiritismo sumamente religioso, un espiritismo chiquista, es decir, un espiritismo que se fundamenta más por la obra de Chico Xavier que por la de Allan Kardec. Y uno de los que vino nos estuvo hablando durante toda la reunión del libro Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio. Perdón. Y cuando terminó de, hablarnos de este libro, yo le hice unas reflexiones en cuanto a que algunas cuestiones de ese libro no son correctas desde un punto de vista histórico. Y él me dio la siguiente respuesta. Bueno, pero es que lo que digan los historiadores a mí me da igual, porque también los historiadores niegan que Jesús existiera realmente. Obviamente en ese momento no le contesté, pero ¿realmente esto es así? ¿Realmente dentro de la investigación histórica se niega la existencia de Jesús? ¿O por el contrario, la investigación histórica lo que ha hecho ha sido confirmar que Jesús realmente existió? Es un poco lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición para llegar a una conclusión final. Cuando hacemos la pregunta de si hay evidencias de su existencia histórica, si hay evidencias de si Jesús existió o no existió históricamente, hay que diferenciar y definir de qué Jesús estamos hablando. Porque podemos estar hablando de Jesucristo, que no es un concepto espírita, aunque muchos espíritas se refieren a Jesús como Jesucristo. Jesucristo es un concepto paulino y tiene como base la salvación vicaria. La idea de Jesucristo tiene como base el hecho de que Jesús encarnó en la tierra con la finalidad de salvar vicariamente por intermedio de su muerte a los seres humanos. El fundamento del concepto de Jesucristo está basado en su divinidad y tiene unas características míticas clásicas. Por ejemplo, tiene un nacimiento sobrenatural acompañado de una adoración, en unas versiones de los reyes, en otras versiones de, más que reyes, magos, y en otras versiones de unos pastores, pero bueno, hay un nacimiento sobrenatural, una concepción en
en la que no hay una actividad sexual, es decir, una concepción de sobrenatural, y luego un fenómeno de adoración. Hay también una persecución de ese niño que nace, porque se supone que va a atentar contra los poderes establecidos. Hay una huida, luego en su vida hay una predicación, hay milagros, hay atracción, hay abandono, hay muerte y hay resurrección. Y estas características, esto es común en los mitos de Grecia, los mitos de Roma. Casi todos los mitos tienen en común estas características. Entonces, si a mí me preguntan si existió este ser, es decir, si existió Jesucristo, yo tengo clara la respuesta. Yo contestaría que no, que este ser no existió. Ahora, si me preguntan por Jesús, Jesús de Nazaret o Jesús histórico, y lo definimos como un ser humano normal, y aquí quiero hacer una reseña, un ser humano normal, y hay que decirlo así, porque en el espiritismo no hay varias gradaciones, ¿no? No hay varias concepciones en cuanto a la naturaleza de los seres. Está Dios y estamos los seres, los espíritus. No hay seres intermedios, como por ejemplo en el catolicismo, en el que está Dios, luego están los ángeles, hay diferentes categorías, luego el ser humano, son seres de naturalezas distintas. Pero en el espiritismo no. Jesús fue un ser humano normal, y con esto quiero decir que fue un espíritu que pasó por un proceso de evolución a través de sus reencarnaciones, igual que cualquiera de nosotros pasamos, independientemente de que él esté en una escala evolutiva muy superior a la nuestra. Vivió en la época del Segundo Templo, es decir, vivió en una época concreta de la historia de la humanidad. Fue un rabí judío y como tal interpretó la Torá. De hecho, el título que más veces aparece en los evangelios referente a Jesús fue el de rabí. Prestó más atención a las cuestiones de fondo que de forma. Presentó una ética con base en el amor al prójimo. Tenía facultades mediúnicas o anímicas. Fue considerado Mesías y murió por ese motivo, y pudo manifestarse después de su muerte. Si a mí me dicen si creo que existió este personaje, ahí no tengo duda y contestaría que sí. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta de qué Jesús estamos hablando. Estamos hablando de Jesucristo, de ese ser divino. Yo personalmente no estoy de acuerdo y creo que no existió. Si estoy hablando de Jesús de Nazaret, ahí la respuesta en mi caso sería afirmativa. En toda esta exposición vamos a hablar de Jesús de Nazaret, porque no tiene sentido intentar demostrar la existencia de alguien en quien no creo que existe. ¿Qué sucedió? Que Jesús existió históricamente, pero sobre Jesús se construyó Jesucristo. Es decir, a partir de la figura histórica de Jesús, sus seguidores y principalmente con los trabajos de Pablo de Tarso, se construye el mito de Jesucristo. Y esa es la base de cualquier investigación histórica en cuanto a la existencia histórica de Jesús. Si no sabemos diferenciar el personaje mítico del personaje real, será absolutamente imposible demostrar históricamente su existencia. Vamos a intentar hablar de la existencia de Jesús partiendo de la negación de su existencia. ¿Qué piensan aquellos que creen que Jesús no existió? Y yo creo que se puede englobar todas las opiniones contrarias a la existencia de Jesús, entran en estos 5 elementos que tenemos aquí. El primero, bueno, esto no es un argumento que tenga mucho peso, pero hay gente que lo cree, hay gente que lo dice, es que todos los que afirman su existencia histórica son cristianos. Un segundo argumento es que los documentos que hablan sobre Jesús son obras literarias y no obras históricas.
Un tercer argumento en contra de la existencia de Jesús es que las incoherencias y las contradicciones de los documentos cristianos que hablan sobre Jesús son múltiples. Hay muchas incoherencias, hay muchas contradicciones en los documentos cristianos que hablan de Jesús. Otro argumento son las características del mitotipo presentes en Jesús. Luego veremos qué es esto del mitotipo. Y por último, las dificultades de los documentos extracristianos, porque hay documentos no cristianos que hablan sobre Jesús, pero como todo en historia antigua y demás, pues tienen también sus dificultades. Bueno, vamos a empezar con este primer argumento. Los que afirman su existencia son todos cristianos. Bueno, en primer lugar, esta afirmación tiene una base prejuiciosa, porque este argumento presupone que todos los que investigan la figura histórica de Jesús no tienen objetividad científica. Es decir, como son cristianos, la investigación que hacen la adaptan a sus creencias y por lo tanto carecen de objetividad científica. Pero esto no es un argumento. De hecho, se considera que es una forma falaz, una forma tramposa de argumentar, porque argumentamos desprestigiando a quien tiene la idea y no analizando la idea. Por lo tanto, este argumento no tiene ninguna base. Tiene una base que parte de un prejuicio en contra de la buena fe, en contra de la objetividad científica de aquellos que, siendo cristianos, estudian la figura histórica de Jesús. Pero es que además no es cierto, porque existen muchas investigaciones independientes, muchas investigaciones que no tienen compromisos religiosos, teológicos, que sí afirman la existencia histórica de Jesús. Por lo tanto, este primer argumento no tiene mucho sentido. El segundo, los documentos que hablan sobre Jesús son obras literarias y no son obras históricas. Afirman que si nosotros analizamos los documentos que hablan sobre Jesús, principalmente estarían en el Nuevo Testamento y los más importantes a la hora del análisis histórico de Jesús son los evangelios, los 4 evangelios. Si se analiza las temáticas de estos evangelios, vamos a ver que parten de lo sobrenatural, ya lo vimos anteriormente. La historia se desarrolla entre manifestaciones divinas, milagros, y tienen claramente una finalidad querigmática. Tienen la finalidad de presentar a un personaje que tiene una función salvífica para la humanidad. Entonces, estos libros, esta temática no es una temática histórica, es una temática que puede entrar dentro de una literatura más o menos fantástica, más o menos mitológica, pero no dentro de una obra que hace un análisis histórico riguroso de un personaje. Y luego también la estructura. Se critica la estructura de estas obras, porque esa estructura evidencia que, como hemos dicho, son composiciones literarias que no se ajustan a los criterios de la historia. Cuando uno hace historia, los acontecimientos se van narrando cronológicamente, se van narrando en función de cómo han ido sucediendo estos acontecimientos. Y no sucede en estos evangelios. Y se pone mucho énfasis en el quiasmo del evangelio según Mateo. Vamos a ver en primer lugar qué es un quiasmo. Un quiasmo es una figura literaria que implica intercambiar el orden de los elementos, lo voy a leer textualmente, de dos secuencias a partir de la repetición de frases o términos iguales, pero de manera cruzada y conservando una simetría. Tal y como está la definición, no es fácil entender en qué consiste un quiasmo, pero vamos a poner un ejemplo. Vean esta frase. Me desperté muy temprano, tomé un libro y empecé a leer. Al terminar de leer, dejé el libro y volví a dormir nuevamente. Bueno, es un ejemplo claro de quiasmo.
Fijaos que la primera frase y la última, me desperté muy temprano, volví a dormirme nuevamente, hacen referencia a un mismo acontecimiento. Uno, nos despertamos y otro, dormimos. Tomé un libro y dejé el libro. El segundo acontecimiento es que tomo el libro y dejo el libro. Y el tercero, empiezo a leer, termino de leer. Es decir, esta es la estructura de un texto que está escrito siguiendo esa figura literaria que se llama quiasmo. Pues bien, cuando los críticos analizan, a ver si esto lo puedo mover, ¿no ve? Vale. Analizan el Evangelio de Mateo, van a ver que todo el Evangelio está escrito siguiendo esta línea literaria. Por ejemplo, empieza, a ver qué pasa aquí, empieza con una genealogía, un sumario de tiempos pasados y con unos encargos, un sumario de tiempos futuros. En segundo lugar, habla de María, llega un ángel y nace Jesús. Llega María, habla de María, llega un ángel y se narra la resurrección de Jesús. En tercer lugar, hace referencia a regalos valiosos, los 3 magos de Oriente, y el intento de impedir el nacimiento a través de Herodes. Hay también un regalo valioso al morir de José Arimatea y un intento de frustrar la resurrección. Y así seguiríamos con todo el Evangelio. Fijaos, esto ya lo voy a poner aquí arriba, fijaos que todo el Evangelio está escrito siguiendo esta figura literaria. No la voy a ir leyendo para no gastar mucho tiempo, ¿vale? Esto luego, si quieren pausar el vídeo, lo van viendo. Bien. Bueno, pues esta es la estructura del Evangelio de Jesús, perdón, el Evangelio de Mateo, y en el centro del Evangelio, la temática central es cuando se decide matar al siervo de Dios. Es decir, el centro está reservado para la idea central de la obra, que es la muerte, es decir, la decisión de que ese personaje va a morir, que es, desde el punto de vista de la teología cristiana, lo que ha traído la salvación a la humanidad. Claro, la reflexión aquí es la siguiente. Esto no es una narración histórica. El Evangelio de Mateo no está siguiendo una línea de narración histórica de la vida de un personaje. El Evangelio de Mateo es una obra literaria en la que se está creando una composición para presentar carismáticamente la figura de Jesús. ¿Qué refutación tiene este argumento? En primer lugar, es que este argumento niega la existencia histórica de Jesucristo, pero no dice nada al respecto de Jesús. Estamos de acuerdo que los evangelios no son obras históricas. De hecho, pretender darle a los evangelios carácter de historicidad es absurdo, porque está claro que narran episodios que nunca pasaron. Y de hecho, son muchísimos los episodios que están en los evangelios que no acontecieron nunca, pero esto no lo dicen los investigadores ateos materialistas. Es que teólogos católicos, cristianos en general, uno, por ejemplo, cuando hizo un análisis comentado del Evangelio de Mateo y de Lucas, empezó después de los 2 primeros capítulos. Y dijo, no voy a narrar los 2 primeros capítulos porque a día de hoy es absurdo pensar en que esos 2 primeros capítulos tienen algo de verdad. Y era un teólogo católico. Y hay teólogos protestantes también dentro de esa línea. Entonces, no tiene sentido a día de hoy intentar explicar los evangelios desde la historicidad. Los evangelios no son obras históricas, son obras de fe, son obras escritas por personas que habían admitido ya que estaban escribiendo de un personaje que había venido a salvar a la humanidad.
Y otra refutación, que esta la veremos más adelante, es que los evangelios se explican mejor si surgen como el proceso de divinización de un personaje que existió realmente que desde la creación de un mito de la nada. Es verdad que los evangelios no son obras históricas, pero se escriben tomando como base un personaje que sí es histórico y sobre el que se crea una historia que en muchas partes no es real, es ficticia. Uy, a ver, ¿por qué no pasa esto? Ahora. Y aquí creo que también es importante analizar cómo debemos actuar dentro del espiritismo. Acabo de decir que hay teólogos católicos, bueno, en los cursos de teología, cuando uno estudia teología, esto está más que claro. Otra cosa es lo que luego se dice en los púlpitos de las iglesias. Pero cuando se estudia teología, que los evangelios y el Nuevo Testamento no es un libro histórico, eso está asumido por el 100% de los teólogos. Y creo que en el espiritismo debemos ir de la mano de la investigación histórica y filológica a la hora de hacer ese análisis de la figura de Jesús. Lo que pasa es que no podemos entrar a analizar esto. Hay una obra que surge en la época de Allan Kardec, que bueno, fue codificada, voy a decir, por un abogado de Burdeos llamado Jean-Baptiste Rustain, que tiene la finalidad de explicar punto por punto cada una de las cosas que están en los evangelios. Y desgraciadamente muchos espíritas han tomado esa obra como un referente e intentan explicar todo lo que está en los evangelios. Yo creo que esa no debe ser la postura del espírita. Creo que el espírita debe caminar en base a lo que históricamente se demuestra que ha sido, pero también a lo que históricamente no es posible que sea. Y el espiritismo tiene algo que aportar a la investigación histórica y a la investigación filológica, su conocimiento de lo espiritual, que no se analiza desde un punto de vista histórico. Hay ciertos acontecimientos en la vida de Jesús que pueden ser explicados por intermedio del espiritismo. Pero que el espiritismo pueda explicar esos fenómenos mediúnicos o anímicos que hay en la figura de Jesús, no implica que el espiritismo tenga respuestas para explicar todo lo que aparece en los evangelios. Bueno, el tercer argumento en contra de la existencia histórica de Jesús son las enormes incoherencias y contradicciones que tenemos en los evangelios. Esas incoherencias y contradicciones son en diferentes ámbitos. Pueden ser históricas, geográficas, culturales, contradicciones entre ellos y también algo que implica que no pueden ser obras históricas es que hay una clara evolución teológica en los evangelios. Vamos a ir viendo muy rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, contradicciones y datos incorrectos a nivel histórico. Uno de ellos sería la matanza de los inocentes. Es decir, cuando se narra que tras el nacimiento de Jesús, Herodes el Grande busca matar a todo niño menor de 2 años que había en Israel. Esto históricamente nunca sucedió. Esa matanza de los inocentes es una creación del evangelista, de quienes escriben los evangelios. Hay también errores geográficos gravísimos. Por ejemplo, en el evangelio, ahora no recuerdo si era de Lucas, no importa, pero Jesús está en Galilea y dice que desde Galilea cruzan por mar hasta Gerasa. Esto es imposible, porque Gerasa está muy adentro. El mar de Galilea no lleva a Gerasa, es imposible, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Marcos, se dice que Jesús cruza por el mar de Galilea desde Galilea a Gerasa. Es un error geográfico que demuestra que quien escribió este Evangelio
no tenía ningún conocimiento de la geografía de la tierra de Jesús. Hay también errores culturales, hay muchísimos errores culturales, muchísimos. Los evangelios, y esto hay que tenerlo en cuenta, se escriben a partir del año 70 de nuestra era, y es una época donde hay una enorme tensión entre el movimiento cristiano naciente y los judíos. Era una época de suma tensión entre ellos, porque el movimiento cristiano naciente era un movimiento integrado en el judaísmo. No existía el cristianismo en los primeros 10, 15, 20 años después de la muerte de Jesús. Lo que existía era un movimiento judío mesiánico, es decir, un movimiento de judíos que habían aceptado que Jesús era el Mesías del pueblo de Israel. Pero a medida que el tiempo pasaba, ese movimiento cristiano se fue separando del judaísmo, empezó a haber un choque cultural muy grande entre judíos y cristianos. Y los evangelios y todo el Nuevo Testamento está cargado de referencias que hoy definiríamos como referencias antisemitas. En los diálogos que tiene Jesús con los judíos, cuando son estudiados por los expertos, en muchos de ellos dicen, un judío nunca contestaría así. Es imposible que un judío contestara de esa forma que está en los evangelios. Y demuestra que quienes han escrito los evangelios no tenían un conocimiento claro de las costumbres y de la cultura del pueblo judío. Podríamos poner muchos ejemplos, por ejemplo, el de la mujer adúltera que querían lapidar. Hay uno que dentro del espiritismo se cita mucho, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo. No lo vamos a analizar, pero hay una parte donde Jesús le dice a Nicodemo, es preciso nacer de nuevo, y Nicodemo le pregunta, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y esto es absurdo, porque el concepto nacer de nuevo era un concepto que estaba y que era bien comprendido. Si Nicodemo es un maestro de la ley, es absolutamente imposible que no sepa qué significa nacer de nuevo. Es como si ahora decimos que un físico no sabe lo que significa el gato de Schrödinger. ¿Alguien creería que un físico no sabe lo que significa el gato de Schrödinger? Por supuesto que no, pero es el mismo caso. Y habría infinidad de datos que demuestran que los redactores de los evangelios desconocían la cultura judía. Hay contradicciones entre ellos, por ejemplo, tenemos dos genealogías de Jesús completamente distintas y también tenemos algo que lógicamente no podría ser que estuviera en una obra histórica, que es una clara evolución teológica. ¿Qué refutación tenemos para este argumento en contra de la historicidad de Jesús? Es la misma que vivimos anteriormente. ¿Estamos de acuerdo que los evangelios no son obras históricas? ¿Estamos de acuerdo que los evangelios en muchas partes narran sucesos, narran conversaciones, narran hechos que no sucedieron nunca? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero es que esto no refuta la existencia del personaje histórico. Esto refuta la existencia del personaje mítico. Esto no dice nada en contra de que haya existido un personaje real sobre el que se ha escrito una historia que en muchos puntos no es correcta. Y aquí me gustaría plantear una cuestión. ¿Qué implicaciones tiene esto para el espiritismo? Porque en muchas ocasiones somos muy literalistas a la hora de citar a Jesús. Es que Jesús dijo tal, es que Jesús en tal sitio dijo cual, es que Jesús habló de. Pero ¿estamos seguros que realmente Jesús dijo todo esto? ¿No sería mejor que hiciéramos un estudio de qué partes históricamente sí se pueden atribuir a Jesús y qué partes históricamente no son atribuibles a Jesús, como mínimo, para saber realmente lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo, por lo menos para conocer el personaje? Yo creo
que esto sería también importante en el espiritismo. Vamos a pasar al cuarto argumento, que son las características del mitotipo presentes en Jesús. Un mitotipo se forma, hay diferentes estudios que han abordado el tema de los mitotipos, pero el mitotipo se forma haciendo un análisis de los principales personajes mitológicos de la historia. Estos dos que tenemos aquí, Otto Rank y Lord Raglan, no lo hicieron en conjunto, lo hicieron de forma independiente, pero llegaron a las mismas conclusiones. Ellos hicieron un estudio, ha habido otros que lo han hecho, de los principales personajes que son construcciones mitológicas de la historia. Edipo, Teseo, Hércules, Apolo, Zeus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se analizaron las narraciones que surgieron sobre sus vidas y se extrajeron elementos comunes. Otto, que era psicoanalista, sacó 2 elementos comunes y Raglan, que era antropólogo, sacó 22 elementos comunes. Y la tesis es la siguiente: cuanto más elementos en común con el mitotipo es los elementos comunes que tienen todos los personajes mitológicos de la historia, cuantos más elementos tenga un personaje, más probabilidades hay de que el personaje no sea real. Y de 22, Jesús tiene 16, bueno, Jesús no, Jesucristo tiene 16 características presentes en los mitotipos, es decir, presentes en las características comunes de los personajes mitológicos de la historia. ¿Qué características tiene Jesucristo del mitotipo? Pues bueno, la primera es que su madre es una virgen de sangre real. Su padre es un rey, el rey David. Las circunstancias de su nacimiento son inusuales. Se le adjudica ser hijo de un dios. Después de su nacimiento se intenta matarlo. Es salvado, lógicamente, de ese intento. No se conoce nada de su niñez. Al alcanzar la adultez, regresa o viaja a su futuro reino. Se convierte en rey. De Jesús se dice que toda rodilla se doblará ante él. Además, se le da una descendencia davídica, dicta leyes, la ley de Jesús frente a la ley mosaica, pierde el favor de los dioses o de sus seguidores. Hay un momento en la vida de Jesús que dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Encuentra una muerte misteriosa, usualmente en la cima de una colina. Toda la muerte de Jesús está rodeada de misterio. No tiene hijos, o si lo tiene, estos no lo suceden. Su cuerpo no es enterrado o resucita, tiene uno más sepulcros sagrados. Es decir, todas estas que son características del mitotipo, es decir, son características comunes en los mitos históricos, están presentes en Jesús. Claro, si nosotros vemos todo lo que vamos diciendo hasta aquí, parece que todo apunta a que Jesús no existió históricamente. Todo apunta a que es una construcción mítica. ¿Cuál es la opinión de la investigación especializada? Y aquí quiero prestar atención a el concepto opinión de la investigación especializada. Porque hay muchas páginas por internet, pueden entrar, hay cientos de páginas de internet que usan estos argumentos que hemos visto anteriormente para negar la existencia histórica de Jesús, pero los usan sin conocer la investigación profunda que hay sobre ellos. Pero ¿qué opina la investigación especializada? Como ya he dicho que esto va a ser una exposición a vuelo de pájaro muy rápidamente, yo os aconsejaría, si queréis profundizar más en este tema, este libro. ¿Existió Jesús realmente? Este es un libro escrito por varios autores, está editado por Antonio Piñero, pero me parece que son 7 u 8 los autores del libro, ¿no? Y quiero leer algo que tenemos aquí en la contraportada, para que veamos de qué trata el libro. Utilizando como medio el estudio de las obras de los principales autores negacionistas,
El libro presente reúne en primer lugar todos los argumentos posibles en contra de la existencia de Jesús desde el siglo XIX y los examina con serenidad. Luego expone los argumentos a favor, tanto lo que se deduce de los testimonios de autores antiguos no cristianos como los que pueden obtenerse a través de la crítica interna de los evangelios mismos. Es decir, es un libro que empieza por hacer un análisis de todos los autores negacionistas que existen, los serios, ¿no? Y luego el contraargumento, ¿no? Bien, y me gustaría también leer la última página. En la última página tiene por título, en síntesis, que es la conclusión a la que llegan los autores de este libro. Repito, no tienen ningún compromiso teológico, por lo menos la mayoría de ellos no pertenecen a ninguna religión ni ganan nada con decir que Jesús existió o no existió. Voy a leer la síntesis del libro. Creo que podría expresar el sentir unánime de los autores de los capítulos de este libro, salvo la excepción clara de Carota y Pujol, invitados expresamente para proponer soluciones alternativas, de que tenemos razones serias, de enorme peso, para sostener la existencia histórica de Jesús, mucho más que la hipótesis contraria, la cual, en esta misma línea, ha perdido hoy día en la investigación peso específico. Casi diría que el 99% de los que hoy estudian a Jesús y el cristianismo primitivo, independientemente de su adscripción religiosa o a ninguna, de su pertenencia a una escuela de investigación o a ninguna, sostienen, sin lugar a duda alguna, que la respuesta a la pregunta ¿existió Jesús realmente? Es un sí rotundo. Otra cosa es la interpretación de su figura y misión que se haga, tanto en los primeros momentos tras su muerte como hoy día. Claro, y yo creo que aquí a todos nos debe surgir una pregunta. Si los evangelios, el Nuevo Testamento, está plagado de errores, está plagado de historias que claramente no son históricas, está plagado de contradicciones, está plagado de incoherencias geográficas, de incoherencias culturales, etc. ¿Cómo es que la opinión de la investigación especializada responde con un rotundo sí? Si los documentos que tenemos para valorar la existencia histórica de este personaje parece que no son documentos históricos y no son documentos fiables. Eso es lo que está aquí. Me he adelantado, ¿vale? Venga. Aquí la pregunta ¿es la solución buscar en fuentes extracristianas? Es decir, si las fuentes cristianas, es decir, las que hemos heredado de los cristianos primitivos, de los cristianos de esa época, no son fiables, ¿es la solución buscar en fuentes extracristianas? Pues hay algo que es sumamente interesante y que eh, generalmente la crítica de la existencia histórica de Jesús no se ha percatado y no ha reflexionado al respecto de ellos. Porque no es que se llega a la conclusión de la existencia real de Jesús a pesar de los evangelios. Se llega a la conclusión a la existencia real de Jesús gracias a los evangelios. A día de hoy, los documentos más potentes, por decir así, para demostrar la existencia histórica de Jesús son los propios evangelios. Y me preguntaréis, pero a pesar de todas esas contradicciones, etcétera, etcétera, pues no a pesar, gracias a esas contradicciones. Son las contradicciones, las incoherencias, los problemas narrativos que tienen los evangelios los que, a bien analizados, bien estudiados, bien comprendidos, llevan a la opinión especializada a aceptar la existencia histórica de Jesús. ¿Y por qué? A ver. Para poder entender por qué, es necesario comprender cómo surgieron los evangelios.
Sabemos que hay 4 canónicos, luego apócrifos hay muchos. Creo que están editados, me parece 105 o así. No recuerdo ahora el número, pero hay más de 100 hay seguro. Pero nos vamos a centrar en los evangelios canónicos, que son los que más datos históricos tienen, ¿no? A pesar, repito, de toda esta incongruencia que hay en ellos, ¿no? Lo primero, es necesario comprender cómo surgieron los evangelios. Los evangelios nacen ya en el año 70. Jesús muere en el año 30. Pasaron 40 años desde la muerte de Jesús y el momento en el que se escribe el primer evangelio, que no es el que está en el orden de las Biblias del Nuevo Testamento, el que está en primer lugar. El que está en primer lugar es Mateo, pero realmente el primer evangelio que se escribe es el de Marcos. Y Marcos escribe este evangelio teniendo 3 fuentes distintas. Por un lado, la tradición oral, es decir, la tradición, lo que se había transmitido oralmente de unas personas a otras. Por otro lado, esto no se ha encontrado ninguna, pero no se tiene casi ninguna duda de que esto es así. Esa tradición oral dio lugar a algunos documentos escritos muy breves, muy pequeños, posiblemente de una página donde se escribía una parábola, otra página donde se escribía un milagro. Bueno, un milagro en el sentido espírita sabemos que no hay milagros. Otra página. Entonces, hoy se tiene casi la total certeza de que había ya un material escrito antes de Marcos. Y en tercer lugar, lo que hoy se conoce como la fuente Q, que es una especie de documento ya más extenso donde está recogido fundamentalmente las enseñanzas de Jesús. Entonces Marcos, usando todo ese material, compone el primer evangelio, el Evangelio de Marcos. Luego, Mateo y Lucas tienen 3 fuentes. Una fuente que es propia de Mateo y Lucas, es decir, que hace parte de su composición, de su creación literaria, pero también usan el Evangelio de Marcos para la creación de sus evangelios. Y luego usan lo que se conoce como la fuente Q. Perdón, he dicho Marcos la fuente Q, no, perdón. Marcos no tiene la fuente Q, de hecho, lo que caracteriza a la fuente Q es que está solamente en Mateo y Lucas. Pero olvidarlo, ¿no? Marcos no tiene la fuente Q. Marcos es estas hojas que he dicho y la tradición oral. Y luego, pues toda la reflexión y toda la creación literaria de Marcos. Y por último, Juan, que posiblemente conoce los 3 evangelios, pero escribe un evangelio totalmente distinto, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo los evangelistas fueron copiando unos de otros. Y cuando un evangelista escribía su evangelio, ya conocía el de los otros. Menos Mateo, que no conocía a Lucas, y Lucas no conocía a Mateo. Luego también es muy importante comprender que los evangelios que se escribieron sobre Jesús, es decir, aquellos que escribieron estos evangelios, ya habían idealizado a Jesús antes de escribir estos evangelios. Para ellos, Jesús ya era. Para Juan, claramente era Dios. Para Mateo y Lucas hay dudas. Para Marcos era un hombre especial que había sido adoptado por Dios y que había venido a salvar a la humanidad, ¿no? Pero los 4 ya tenían un concepto idealizado de Jesús. Entonces empezaron a escribir para plasmar su teología, es decir, cómo ellos concebían a Jesús en esas obras. Y por último, lo que hemos dicho, saber diferenciar entre Jesús y Cristo. Si no sabemos diferenciar entre Jesús y Cristo, no podremos nunca encontrar al Jesús histórico en los evangelios. ¿Por qué los evangelios son una fuente histórica tan importante que es casi una evidencia segura de la existencia histórica de Jesús? Porque en los evangelios se encuentra tanto el Cristo idealizado, Jesucristo, como el Jesús histórico. Y esto no puede ser, no podría ser, a no ser que los evangelios se escribieran en base a un personaje real y la construcción mítica, idealizada que se hace de un personaje real. Y por eso
por estar escribiendo de un personaje real del que hay una tradición oral que no pueden ignorar, crean tantas contradicciones. Por eso a veces encontramos un Jesús apesadumbrado en el momento que llega la muerte y en otro momento encontramos a un Jesús radiante, un Jesús casi Dios, etcétera, etcétera. Y esto, repito, solo es posible esa contradicción, esa dualidad de personajes que encontramos en los evangelios, solo es posible cuando se está creando un mito de una persona que existe. Si se crea un mito de la nada, se crea sin esas contradicciones. Y podríamos poner, lógicamente, muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de este, pero ahora voy a poneros otro ejemplo, ¿no? Los hermanos de Jesús. ¿Sabéis los problemas que trajo y sigue trayendo para la teología cristiana el hecho de que en los evangelios Jesús tuviera hermanos? Si nació, su madre era virgen, nació de la Virgen, era un Dios, venía a salvar a la humanidad, ¿qué sentido tiene hablar de los hermanos de Jesús? ¿O qué sentido tiene decir que la familia de Jesús no lo comprendía, creía que estaba loco? ¿Qué sentido tiene decir que Jesús renegó de su familia diciendo que quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo esto no tiene ningún sentido si fuese simplemente la construcción de un personaje mitológico. ¿Qué sentido tiene el diálogo de Jesús con la mujer sirofenicia, donde se presenta un Jesús profundamente judío que llega a decir que todo lo que no es judío son unos perros? Lo dice textualmente Jesús. ¿Qué sentido tiene presentar ese personaje? La única explicación para ese personaje que hay en los evangelios es que los evangelios se escriben de un personaje real, sobre el que se construye una idealización y una mitificación. Y uno de los temas que más problemas ha traído a la historia de la Iglesia, a la historia de la teología, es el bautismo de Jesús. ¿Por qué ha traído problemas el bautismo de Jesús? Porque la finalidad del bautismo de Juan era la remisión de los pecados. No tenía otro sentido. De hecho, cuando Juan bautizaba, lo que Juan el Bautista bautizaba, lo primero que decía era arrepentirse. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué si estamos creando un personaje mítico desde cero, lo creamos creando una contradicción tan grande que necesita ir a bautizarse para redimir sus pecados? Esto ha traído muchos problemas a la historia de la teología. Y siguiendo un criterio de historia, que es el criterio de dificultad, esto no se puede explicar a no ser que realmente pasara, a no ser que realmente Jesús fuera a bautizarse. Porque claro, el problema teológico es muy grande. Si es la remisión de los pecados, esto atenta contra el dogma de la divinidad de Jesús. Porque Jesús se bautizó porque tenía pecados para limpiarse esos pecados, luego no era Dios. Y anula todo el mensaje cristiano de la salvación por la gracia. Pero si decimos, no, es que fue sin tener pecados, atenta contra la dignidad del hecho, porque Jesús habría estado haciendo una pantomima. Y en esa época era de máxima importancia. Es imposible que Jesús se hubiera burlado de todos y de Juan el Bautista sometiéndose a un bautismo del que no tenía necesidad. Entonces, ¿por qué los evangelistas escriben esto que saben que les va a traer enormes problemas teológicos en el futuro? Y esto desde el primer momento ya tenía problemas teológicos, como veremos hasta ahora. ¿Por qué escriben esto? Lo escriben única y exclusivamente porque están haciendo referencia a un hecho real. Están haciendo referencia a un hecho que pasó y que no pueden admitir porque hace parte de la tradición oral, hace parte de lo que todo el mundo que había conocido la historia de Jesús sabe que pasó. Por lo tanto, estas contradicciones, estas incoherencias que tienen los evangelios, nacen precisamente de la construcción mitológica de un personaje sobre un personaje real. Fijaos hasta qué punto los evangelistas ya eran conscientes de que el bautismo de Jesús les iba a traer muchísimos quebraderos de cabeza, que vamos a ver cómo se narraron en los 4 evangelios. El primero que se escribe es Marcos. Dice lo siguiente:
Y sucedió que aquellos días vino Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego ya se describe todo que desciende la paloma, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos en esto. Viene Jesús y es bautizado por Juan en el Jordán. Pues muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al ser el primer evangelio, el problema teológico todavía no había surgido. Entonces, Marcos narra el hecho. Pero ya vienen Mateo y Lucas y dice, entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y más o menos Lucas en lo mismo. Respondió Juan a todos diciendo, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué están haciendo Mateo y Lucas? Están arreglando el problema teológico que había suscitado poner en los evangelios el bautismo de Jesús. Y si leemos a Juan, pues Juan no habla ya del bautizo de Jesús. Cuenta que cuando Jesús pasó por el sitio donde Juan estaba bautizando, simplemente se proclamó, ya Jesús no se bautiza y simplemente se proclama que Él es el Cristo, el Cordero de Dios. Vemos cómo hay un proceso de evolución teológica para arreglar y hacer coincidir el mito que estamos creando, es decir, la idea idealizada de ese personaje que estamos creando para hacerla coincidir con un hecho histórico, con algo que sí pasó. Y la pregunta es obvia. Si estamos creando un mito de la nada, hubiéramos escrito el bautismo de ese mito que sabemos que nos va a dar infinidad de problemas de cabeza. La respuesta es clara. Esto no lo hubieran hecho, no se hubiera hecho. Entonces, todas estas contradicciones entre el personaje real y el personaje idealizado demuestran que ese personaje idealizado está fundado en un personaje real. Bueno, y ya para ir terminando, el problema de las fuentes extracristianas. Hay fuentes judías, en concreto son las de Flavio Josefo y el Talmud de Babilonia, y luego hay fuentes paganas, griegas, romanas, etcétera, que son todas estas. Yo voy a analizar solamente dos, Flavio Josefo y de las fuentes paganas, Tácito. Y voy a analizar estas dos porque son realmente las dos que tienen peso histórico. Las otras tienen muchísimas dudas, son muy complejas y es muy difícil, perdón, es muy difícil deducir de ahí la existencia histórica de Jesús. Pero de Flavio Josefo y de Tácito yo creo que hay bastantes evidencias de que están hablando de un personaje real. Bueno, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 18, en los párrafos 63 y 64, dice lo siguiente. Flavio Josefo, por supuesto, no era cristiano, era judío, era fariseo. Lógicamente, él no tenía ningún interés en hablar de un personaje que no hubiera existido realmente, ¿no? Por esa época vivió Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre. Fue autor de obras sorprendentes y maestro de los hombres que acogen la verdad con placer y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Él era el Cristo y aunque Pilato, instigado por las autoridades de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de amarlo. Al tercer día se les apareció vivo, como lo habían anunciado los profetas de Dios, así como habían anunciado estas y otras innumerables maravillas sobre él. Y hasta el día de hoy existe la estirpe de los cristianos, que se denomina así en referencia a él. Bueno, pues esta es la cita que hace Flavio Josefo, y como todo, pues esta cita tiene una serie de problemas. Y el problema fundamental es que esta cita parece que la ha escrito un cristiano, no un fariseo, no un judío fariseo, porque hay un claro reconocimiento de que Jesús era el Cristo, incluso hace alusión de que quizás fuese Dios, ¿no? Culpa a las autoridades judías de haber matado a Jesús e incluso dice que había venido
como cumplimiento de las profecías de su pueblo. Obviamente, esto no lo puede escribir un fariseo. Entonces, la pregunta ¿es auténtico o no es auténtico este texto de Flavio Josefo? Hay una investigación sobre se le dice Testimonium Flavianum, y hay ideas a favor y, lógicamente, ideas en contra. La primera es que el léxico es de Josefo, está claro. Cuando se estudia el léxico, los filólogos, dentro de la filología, los críticos textuales, llegan a la conclusión que el léxico es de Josefo, lógicamente cuando estudian los originales. El texto encaja perfectamente en el discurrir de la obra, es decir, no hay una ruptura del relato. Siempre que hay una interpolación, se produce, aunque se haga muy bien, los expertos pueden ver que hay una ruptura en el transcurrir del relato, ¿no? Y no la hay. Y aparece en todos los manuscritos griegos más antiguos. Todos los manuscritos griegos más antiguos tienen esta referencia de Josefo. En contra, pues lo que hemos dicho, que Josefo era judío, era fariseo y nunca escribiría una profesión de fe cristiana como la expresada en este texto. Y luego también es que no es citado por ningún padre apostólico anterior a Eusebio de Cesarea. Es decir, ningún padre apostólico cita esta referencia de Flavio Josefo. Bien, el problema del texto de Flavio Josefo es el siguiente. Es lo que pongo aquí en rojo, ¿no? Si se le puede llamar hombre. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión a que Jesús posiblemente fuese Dios. Algo incoherente en un pensador judío, un pensador y un historiador fariseo como Flavio Josefo. Esto no lo diría nunca un judío. A ver, vale. Esto no va. Bueno, otra de los problemas era que dijera que era el Cristo, es decir, era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. El judaísmo nunca reconoció a Jesús como Mesías y un fariseo nunca diría que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Y por último, al tercer día se les apareció vivo, como lo habían anunciado los profetas de Dios, así como habían anunciado estas y otras innumerables maravillas sobre él. Esto es una profesión de fe. Bien, ¿qué se piensa actualmente al respecto del Testimonium Flavianum? Pues hay tres opiniones. Hay unos que dicen que es auténtico en su totalidad. Esta opinión tiene poquísimos seguidores. Hay otra opinión que dice que es falso en su totalidad. También tiene poquísimos seguidores. Y hay una tercera opinión que dice que es auténtico, pero con interpolaciones cristianas. Y esta es la mayoría. La mayoría de los que estudian este texto de Josefo dicen, es auténtico, pero hay interpolaciones cristianas. Josefo escribió sobre Jesús, pero una mano cristiana corrigió algunas cosas de las que Josefo dijo. En concreto, eso de corregir es algo común. La mayoría de los escritos que vienen en la antigüedad, los copistas, si veían que había algo que no estaba bien, pues ellos corregían y ya está, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que hay argumentos de peso. En primer lugar, es que el texto resultante encaja totalmente en el discurrir de la obra, en el contexto, que el léxico es claramente de Josefo, y luego hay algo muy importante. No existen motivos para una interpolación completa cristiana, más bien al contrario, es decir, no hay ningún motivo de peso para que un cristiano insertara todo ese texto en la obra de Josefo. No hay ningún motivo. Ahora, sí hay un motivo de que un cristiano corrigiera para hacer que la figura de Jesús estuviera más exaltada. Eso sí se puede explicar. Pero que un cristiano meta por las buenas ahí a la figura de Jesús, no hay ninguna explicación plausible para que lo haga. Es que esto no sé por qué. Entonces, la crítica textual ha reconstruido el texto de Josefo, que queda como sigue. Por esa época vivió Jesús, un hombre sabio,
Fue autor de obras sorprendentes y maestro de los hombres que acogen la verdad con placer y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Y aunque Pilato, instigado por las autoridades de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de amarlo. Y hasta el día de hoy existe la estirpe de los cristianos que se denomina así en referencia a él. Se cree que eso fue lo que escribió Josefo, que es un texto, bueno, donde no habla mal de Jesús, pero es un texto relativamente neutro. No hay una profesión de fe. Y aquí, claro, la pregunta es, pero bueno, entonces los filólogos, los críticos textuales, ¿qué hacen? Esto no me interesa, lo quito. Hombre, no es esto, esto tiene una metodología, ¿eh? Esto tiene un estudio. Obviamente no podemos hablar porque nos llevaría mucho tiempo, pero no se llega a estas conclusiones simplemente porque a algunos les apetece, ¿no? De hecho, si esto alguien lo hubiera cambiado en un congreso, le hubieran dicho, oye, ¿qué estás haciendo? Tú no puedes inventarte el texto, ¿no? Hay metodologías para llegar a esta conclusión. Pero luego hay algo que es muy interesante y es que se encontró, me parece que en el siglo, a finales del siglo XIX, una versión de un historiador de la Iglesia cristiana, Agapio, que no la voy a leer, pero si la leemos es casi exacta a la que ha reconstruido la crítica textual. Y esa es una versión que se ha encontrado de la antigüedad. Entonces, si se comparan la versión... A ver, ¿por qué sale esto así tan mal? A ver, la versión de Agapio, que es una versión que se encuentra en manuscritos antiguos, con la versión griega reconstruida por la crítica textual, son prácticamente idénticas. Literariamente es mejor la versión griega, pero la versión de Agapio se piensa que es una copia de un manuscrito primero donde no se había hecho la interpolación cristiana. Entonces, el encontrar la versión de Agapio fue muy importante para validar el texto de Flavio Josefo. Luego en Flavio Josefo, como vamos de tiempo, bueno, ya mismo termino. Flavio Josefo tiene un segundo texto que está en el capítulo 200, en el capítulo 20, en el párrafo 200, que dice lo siguiente: Anán convocó a los jueces de Sanedrín y trajo ante él a Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo, y a otros, acusándolos de haber violado la ley, y los entregó para que los lapidaran. No hace falta leer más. Fijaos, en un segundo texto, Flavio Josefo, y de este texto no hay duda de autenticidad, Jesús hace referencia a un tal Santiago que es hermano de Jesús al que llamaban Cristo, coincidiendo con lo que tenemos en los evangelios. Por lo tanto, el segundo texto de Flavio Josefo da una importante confirmación al primero. Es decir, si del primero puede haber dudas, esta referencia que hace aquí Flavio Josefo confirma que no es imposible que hubiera hablado anteriormente de él. Es más, esta referencia implica que es muy posible que hubiera hablado anteriormente de él, porque si en el otro texto hace una pequeña descripción de quién era Jesús, aquí no la hace. Y si no hace esa pequeña descripción es porque posiblemente ya la había hecho anteriormente. Bueno, estas son las diferentes reflexiones en cuanto al texto de Flavio Josefo y por último el texto de Cornelio Tácito, que dice lo siguiente. Esto está en sus anales en el capítulo 15, párrafos 38-44, no he puesto todo, lógicamente. Por ello, para cortar los rumores, Nerón señaló como culpables y castigó con la mayor crueldad a una clase de hombres aborrecidos por sus vicios, a los que las turbias llamaba cristianos. Cristo, de quien tal nombre trae su origen, había sufrido la pena de muerte durante el reinado de Tiberio, por sentencia del procurador, aquí se equivoca, era un prefecto, no era un procurador, Poncio Pilato. Y la perniciosa superstición fue contenida durante algún tiempo, pero volvió a brotar de nuevo. No solo en Judea, patria de aquel mal, sino en la misma capital, donde todo lo horrible y vergonzoso que hay en el mundo se junta en esa mora. Este texto de Tácito no hay duda de que viene de él y tiene datos muy interesantes. Por ejemplo, data la muerte de Jesús en el reinado de Tiberio, hace una afirmación de que Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, el freno que tuvo su ejecución en el movimiento,
Y esto, la idea mitista, es decir, la idea de un mito construido de la nada, no puede explicar este testimonio de Tácito, y si los testimonios de Flavio Josefo son también reales, tampoco. Porque la pregunta es la siguiente: ¿cómo esto se escribe aproximadamente en el año 100? Jesús, los evangelios se escriben desde el 70 en adelante. Si los evangelios hacen referencia a un mito, ¿cómo es que ni Flavio Josefo ni Tácito entendieran que eso es un mito? ¿Cómo es que ellos en ningún momento pusieran en tela de juicio que estaban haciendo referencia a un personaje histórico tan cercano a su época? Por todo esto, yo creo que, y voy a terminar leyendo lo que hemos leído anteriormente, yo creo que tenemos razones serias, de enorme peso, para sostener la existencia histórica de Jesús, mucho más que la hipótesis contraria, la cual en esta misma línea ha perdido hoy día en la investigación peso específico. Casi diría que el 99% de los que hoy estudian a Jesús y el cristianismo primitivo, independientemente de su adscripción religiosa o a ninguna, de su pertenencia a una escuela de investigación o a ninguna, sostienen sin lugar a duda alguna que la respuesta a la pregunta ¿existió Jesús realmente? Es un sí rotundo. Otra cosa es la interpretación de su figura y misión que se haga, tanto en los primeros momentos tras su muerte como hoy en día. Bueno, pues dejo aquí, no sé si hay comentarios, si hay preguntas. Sí, habrá preguntas, pero desde luego darte las gracias porque sé que hay mucha información y que tú la tienes, pero tienes una capacidad de resumir, de explicarnos las cosas de tal manera que yo estoy convencida de que todos hemos podido seguir la línea entendiéndolo bien, Perfecto, porque es difícil, ¿eh? ¿Verdad? Se ha entendido perfecto, perfectísimamente. perfecto. Yo me quedaría por horas, Juanjo. Yo sé que tú no tienes vida, pero yo me quedaría por horas Sí, sí, escuchándote. De verdad. O sí. sea, he tomado Gracias. miles de apuntes luego para repasar y me pareció interesantísimo. De verdad, me ha encantado, extraordinario. Juanjo, me ha quedado ahí, yo por adelantar una pregunta, ¿eh? Eh, ¿qué papel tiene el Evangelio según el espiritismo aquí? Mm. Bueno, el Evangelio según el Espiritismo es un libro interesante, pero creo que es un libro que hay que saber leer. Hay que saber leer y contextualizar. Porque hay que entender que el Evangelio según el Espiritismo, en la época de Cardés ya empezó la investigación del Jesús histórico, ya estaba, pero era una época donde la Iglesia todavía tenía muchísima fuerza. Y los autores que se atrevían a publicar al respecto del Jesús histórico eran apartados. Por ejemplo, Ernest Renan, que escribe un Sí, libro muy muy suave, muy bueno. sencillo. Es un libro bueno, pero es un libro que Sí, está escrito para la gente, para que no choque mucho. Y aún así tuvo algunos problemas mm, a la hora de, ¿no? Entonces, era muy difícil abordar en esa época el Jesús histórico. Yo creo que el Evangelio, según el Espiritismo, hay que analizarlo en su aspecto ético-moral, porque hay algunas reflexiones éticas que hace y que son muy interesantes. Y es ahí donde nos debemos quedar. Toda la parte, porque en el Evangelio según el Espiritismo hay una contradicción, porque Kardec en la introducción dice que no se va a ocupar nada más que de la moral, pero luego a lo largo del Evangelio incluye muchas cosas que no son de la moral. Por ejemplo, el primer capítulo, yo no he venido a destruir la ley ni los profetas, está haciendo teología, algo que claro. ya existía y que se llamaba la teología del reemplazo. Es decir, entonces todo eso que hace parte de la teología, hay que entender que Kardec ni era teólogo ni pretendió escribir una obra de teología y quedarnos fundamentalmente con el aspecto ético-moral. Muchas gracias, Juanjo. De verdad. Es un libro Gra- interesante y es un libro que hay que Sí, leer. Y es un libro que quien lo lee le lleva a tener un cambio en su vida. Pero hay que esto leer es. dentro del contexto, dentro de ese contexto. Hay muchas cosas que ya a día de hoy, eso de tres revelaciones, Moisés, Cristo y el Espiritismo, eso está totalmente desactualizado. Hoy en día se sabe que no hubo revelación en Moisés.
Lo del monte Sinaí, los 10 mandamientos, eso se sabe que es una construcción mítica sobre... También mítica. Es Sí. decir, de hecho, el código Hammurabi es el código del que el pueblo hebreo saca esos 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos están dentro del código Hammurabi. Lo que hay es una evolución de ese código, y una evolución que se da en un periodo de 500 años. Y esto se sabe históricamente. Mira, un José Luis Sicre, que es catedrático de teología en la Universidad de Granada, y además es sacerdote católico y da misas, dice, si de lo único, de las pocas cosas que estamos al 100% seguros en historia bíblica, es que Moisés, vamos, es la ahistoricidad de los relatos de Moisés, del Éxodo y todo eso. Porque hoy en día no podemos hablar de 3 revelaciones, Moisés, Cristo y el Espiritismo. Es algo anacrónico y es algo que nos ubica fuera de la cultura actual. Ahora, que hablamos de su propuesta ética, por supuesto, y es muy interesante y es muy importante leerlo, estudiarlo, analizarlo en su propuesta ética. ¿Ves? No, si es que nos quedamos con ganas de más, de más tal. No pasa nada, ya le invitamos más veces. Hombre, Sí, le vamos. vamos a invitar muchas veces. Es verdad que su canal tiene, bueno, Sí, su sí, canal sí, tiene sí. Hay muchas mucha información de publicaciones, esto. Sí, sí, sí. pero nos quedamos con ganas de más. Chicas, ¿tenéis algunas preguntas para aprovechar este ratito que nos queda? Pues adelante. Ani, pone el micro. ¿Mm? Perdón, siempre estoy igual con el micro. Perdón, que te daba las gracias, Juan José. Me ha encantado la conferencia. También me queda con ganas de más. Me ha hecho cortísimo Mm. y deseando saber más. Y bueno, yo te quería, ahora que vienen las Navidades y todo esto, te quería preguntar, siempre me he planteado esta duda. Yo sé que el 25 de diciembre no es la fecha en que nació Jesús. ¿Nos Mm. podrías situar históricamente la fecha? Bueno, no, porque no se sabe. Es que no se sabe. A ver, eh, el hecho de que el nacimiento de Jesús, nosotros lo encontramos en los evangelios de Lucas y Mateo. Y también en el de Lucas hay otro dato ahí que es un poco contradictorio, ¿no? Ellos sitúan el nacimiento, la fecha del nacimiento, porque aquí hay dos cuestiones. Por un lado está el año y por otro lado está el día. Entonces ellos sitúan el nacimiento de Jesús en tiempo de Herodes el Grande. Es decir, y en eso coinciden los dos evangelistas. Es muy interesante que la investigación crítica de los evangelios sabe que Lucas no conocía el evangelio de Mateo y Mateo no conocía el evangelio de Lucas. Por lo tanto, es bastante significativo que sin conocerse entre ellos coincidan en que cuando Jesús nació, Herodes el Grande todavía vivía. Como Herodes el Grande muere en el año 4 antes de la era común, es decir, muere 4 años antes de nuestra era, Jesús debió nacer 4 años antes de nuestra era. ¿Cuándo? Pues se estima que Jesús nace entre el año 6 y el año 4 antes de nuestra era, más o menos. Es donde se sitúa el año en el que nace Jesús. Lo que pasa es que se le pide a un clérigo, Dionisio el Exiguo, que estableciera el año en el que nació Jesús. Y él utilizó un calendario lunar que no es el calendario solar que actualmente estamos utilizando, ¿no? Entonces cometió un desfase. Se equivocó entre 4 y 6 años, porque él situó el nacimiento de Jesús en el 554 de la fundación romana, es decir, en el año 554 desde la fundación de Roma, y ahí situó el año 1. Y es el cálculo que Dioniso el Exiguo hizo, pero se sabe, entonces nosotros seguimos con ese cálculo, ¿eh? Para nosotros Jesús nació ese año 1, pero realmente nació entre 4 y 6 años antes. Aquí hay una cuestión y es que los críticos, los expertos, dicen que es curioso porque sí, Jesús nació antes que Cristo. Esa formulación teológica
en la que existe el personaje y luego existe el mito, la formulación mitológica, el personaje siempre va antes y el mito va después. Incluso es curioso que se da también por ese error que cometió Dioniso el Exiguo, se da también con la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento del personaje histórico ocurre antes que del personaje mítico, que es el que sitúa a Dionisio el Exiguo en el año 1. Entonces, nace entre el año 4 y el año 6 de nuestra era. En cuanto al día, tampoco se sabe. No se sabe el día, mucho menos el año. Se puede tener una idea, pero está bastante claro de que no nace el 25 de diciembre. El 25 de diciembre es una adaptación de unas festividades que había en Roma. Se llamaban las Saturnales y se festejaba, se hacían unas fiestas que iban del 17 al 23 de diciembre y se rendía homenaje al dios Saturno, que era el encargado de la agricultura y demás, ¿no? Entonces se festejaba el fin del año agrícola. Eso era del 17 al 23 de diciembre y luego, el día 25 de diciembre, se celebraba lo que ellos llamaban el Sol Invictus, que coincidía con el solsticio de invierno. Hay que entender que en esa época el sol era la vida. Nosotros ahora tenemos nuestro alumbrado eléctrico, pero en esa época, cuando el sol desaparecía, la vida desaparecía prácticamente también. Entonces, esos días invernales tan largos donde hacía frío, donde eran... Entonces, para ellos, el solsticio de invierno, cuando ya los días empiezan a creer, era algo muy importante y celebraban esa festividad que homenajeaba que el sol empezaba nuevamente a levantarse, volvía nuevamente el periodo donde el sol tenía más potencia. Entonces, en el año 350, el Papa Julio I dijo, Jesús es el nuevo sol para la humanidad. ¿Y qué día mejor que celebrar su fecha de nacimiento? Pues el 25 de diciembre, en el que se celebra la fecha del Sol Invictus. Tengo que hacer una reseña. Yo intuía que me iban a hacer esta pregunta, porque es lo más normal que hagan esta pregunta. Entonces me he apuntado estos datos y los he estado mirando. No me los sé, no me los sé de memoria, ¿eh? Estupendo, muchas gracias. Pero yo no pensaba hacértela y me ha surgido en el último momento, porque la que te iba a hacer ya la has contestado, así que Ah, vale. ha Es que, sido... es que es una pregunta que si no se hace yo me hubiera ido diciendo qué raro, porque en las fechas se están acercando, se habla de Jesús, pues es una pregunta que había altas probabilidades de acertar a que surgiera. No es que soy adivino, pero había muchas probabilidades de acertar que surgiera. Gracias. Sara, si Bueno, tienes Juan alguna... José, sí, gracias, Anne. Lo primero, felicitarle a Juan José por su conferencia, ha sido muy interesante, muy completa. Y tengo que leer sin falta el libro de Antonio Piñero que nos ha traído a colación. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Jesús era un hombre con una elevación moral e intelectual superior al resto de hombres, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado en la doctrina espírita. Entonces, ¿cree usted que si él hubiera querido, se habría librado del suplicio y que su asesinato fue aceptado por él con el propósito de darnos la prueba de la inmortalidad del alma, apareciéndose su espíritu a hombres y mujeres como María de Magdalena, a sus discípulos y a sus apóstoles, como explica el libro de la Génesis? Bueno, yo acepto que Jesús pudiera entrever, prever que lo iban a matar. Ahora, la evolución moral no implica que podamos dominar los acontecimientos de la vida. Es decir, Jesús podía tener, sí, una evolución moral, y yo estoy convencido, muy grande, que posiblemente, no lo sé, porque realmente entrar a comparar no tiene sentido, pero posiblemente puede quizás haber sido el espíritu más evolucionado que ha venido a la Tierra, por lo menos desde nuestra cosmovisión de personas que nos hemos crecido en una cultura cristiana.
Porque si preguntamos a los maometanos, si preguntamos a orientales, no van a decir lo mismo, ¿no? Pero en nuestra cosmovisión, posiblemente Jesús se haya sido ese espíritu en el que se engloba esa, es la máxima expresión ética y la máxima expresión moral. Pero esto no te faculta ni te da posibilidad de poder cambiar lo que otras personas hacen, lo que otras personas hacen. Jesús muere sencillamente porque no él, él nunca pensó que era Mesías. Lo que actualmente la crítica dice es que quienes creían que era el Mesías eran sus seguidores. Y él en ningún momento se presentó a sí mismo como Mesías. Y es casi probable que él no se viera a sí mismo como un Mesías del pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? ¿Qué significaba ser Mesías o qué significaba la proclamación de un Mesías? La proclamación de un Mesías significaba que Israel se iba a levantar en contra del pueblo de Roma para liberarlo del yugo, de la opresión en la que estaban viviendo. Ese era el concepto mesiánico que había en la mentalidad de Israel. Y un judío, Mario Javier Sabán, él tiene varios libros que dedica al estudio del cristianismo y tiene una trilogía, el judaísmo de Pablo de Tarso, el judaísmo del cristianismo y el judaísmo de Jesús. Y él hace un análisis en esa trilogía de un concepto que se llama la represión preventiva. ¿Qué significaba la represión preventiva? La represión preventiva era una acción que hacía Roma para evitar que hubiese movimientos que pudieran desestabilizar su gobierno en determinadas zonas. Entonces, cuando alguien se pensaba que podía empezar a un movimiento mesiánico, un movimiento que pudiera traer problemas a Roma, lo que cogían era coger al líder, lo mataban y el movimiento desaparecía. Y esto pasó no solo con Jesús, esto pasó con otros personajes y se tiene noticia de estos personajes. Y esa es la razón por la que muere Jesús. Esa es la razón por la que Roma decide, porque fue Roma. El judaísmo no hizo nada para matar a Jesús. Lo que pasa es que luego cuando se escriben los evangelios se culpa a los judíos, ¿no? Por lo que ya hemos comentado. Y yo creo que Jesús, a pesar de su elevación, no tiene la capacidad de cambiar los acontecimientos. Él, pues, tuvo que someterse a esos acontecimientos como cualquier ser humano, porque, entre otras cosas, él estaba encarnado y él no tenía esa capacidad de poder hacer que no lo crucificaran, que de su crucifixión y luego el hecho de que se apareciera a sus discípulos podemos sacar una enseñanza en cuanto a la inmortalidad. Es posible, eso sí se puede, eso ya nosotros podemos interpretarlo. Pero personalmente no creo que él tuviera la posibilidad de evitar la crucifixión. No lo sé, porque tampoco podemos decirlo con total garantía, pero creo que no. Muchísimas gracias, Juanjo. Había levantado la mano Manoli. Yo no Sí, sé si Manoli, quiere hacer una lo he visto. pregunta. Y ya pasamos la pregunta de Manoli antes de despedir. No sé si puede hacerla así. ¿Me oyes? Sí, Sí, te Manoli. oímos. Te Ah, oímos. bueno. No, es que la pregunta que le iba a hacer ya más o menos la ha contestado, que era la razón por la que realmente fue Jesús ajusticiado. Pero bueno, pues que me conteste entonces si el maestro Jesús fue simplemente bueno, simplemente no, fue un maestro de la Torá, de enseñar al pueblo quizá las leyes que eran bastante complicadas en aquello. Bueno, para un pueblo inculto, Mm, el acercarles al pueblo lo que realmente era la Torá. mm. Gracias. Sí, el Jesús histórico es ese. Es decir, el Jesús histórico lo que hace es que conoce la ley judía, conoce la Torá judía y hace una interpretación de la Torá, hace una interpretación de la ley. De hecho, todos los diálogos que mantiene Jesús con los fariseos, los diálogos que mantiene Jesús con los saduceos, etcétera, son diálogos de interpretación de la ley. Por ejemplo, hoy se dice, no es que Jesús no respetó el sábado. Jesús se saltó y trascendió al respeto del sábado. Pero cuando le preguntaban, ¿por qué curas en sábado? Él decía, si a alguien se le cae un buey
o en un pozo y es sábado, no lo saca? Entonces, si es lícito sacar un buey de un pozo en sábado, también es lícito curar. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, y sigue habiendo, ¿no? Pero en esa época el judaísmo tenía 613 preceptos. 613 preceptos. Y era imposible llevar a cabo y cumplir todos. Entre otras cosas porque había preceptos que se solapaban unos a otros. Por ejemplo, el problema del sábado era un problema muy complejo, porque dentro del judaísmo estaban una serie de leyes que se llamaban las leyes de misericordia, que era, si encuentras a alguien enfermo, socórrelo, si encuentras a alguien que no tiene para comer, dale de comer, etcétera, etcétera. Es decir, había muchísimas leyes y había veces que las leyes se solapaban. Entonces, en la época de Jesús y antes, había un debate. Si alguien está enfermo, ¿qué es mejor? Y en sábado, ¿qué es mejor? ¿Curarlo o aplicar el sábado? Y había grupos que decían, oye, pues mira, si se pone enfermo en sábado, pues que se aguante. Y había otras que decían, no, las leyes de misericordia están por encima de las leyes del sábado. Entonces, lo que Jesús hace en todo momento es hacer una interpretación de la Torá, hacer una interpretación de las leyes del judaísmo, de esos 613 preceptos en los momentos en los que se solapaban. ¿Por qué les dice Jesús? Si a alguien se le cae un buey al pozo, no lo salva, porque quien le hace la pregunta posiblemente eran de esa opinión. Eran de esa opinión que si un buey se cae a un pozo un sábado, hay que sacarlo. Entonces Jesús les dijo, como vosotros pensáis que si un buey se cae al pozo por las leyes de misericordia hay que sacarlo, yo creo que por las leyes de misericordia, si alguien enferma un sábado, hay que curarlo el sábado. Entonces, hoy esto es algo incuestionable. Cualquier experto y crítico sabe que esto es así. Jesús lo que hizo fue interpretar la ley de Moisés, la Torá. Lo que pasa es que fue novedoso en dos cosas. En primer lugar, de todos los rabíes fue el que más se centró solamente en la parte moral. Para Jesús, toda la parte de casuística casi no tenía significado. Bueno, tenía significado, pero él siempre puso la parte moral por encima de la casuística. Y otra cosa es el uso de las parábolas. No hay referencias en el judaísmo de su tiempo de que se usaran las parábolas como él las usó. Entonces, fue novedoso en algunas cosas, pero con el Jesús histórico es un Jesús cuya finalidad fue interpretar las enseñanzas de Moisés y dentro de esas enseñanzas de Moisés sacar aquellas partes que hacen parte pues, de una ética, que es la ética que encontramos en su obra. Todo lo demás pues ya son agregados que nosotros hacemos. Ese ya es el Jesús histórico. Luego ya podemos agregar o desagregar lo que queramos. Así es, desde luego, bueno, yo estoy encantada y pienso volver a escucharla de nuevo y bueno, te sigo en el canal, así que, en fin, maravilla y quiero agradecerte especialmente, Juanjo, espero que van a surgir seguro más ocasiones porque, bueno, es... me vas a permitir, ¿no? Inusual escuchar personas tan pedagógicas, tan claras, tan concisas y con tanto conocimiento sobre este tema, ¿no? Y que, bueno, pues se permiten hablar con esta libertad dentro también del movimiento espírita que a veces es un poquito complicado, ¿no? Me encanta, te doy las gracias de todo corazón.